Buenos días, maestra. Espero se encuentre muy bien. Nosotros somos el equipo número 4, integrado por mis compañeros Julián, Héctor, Diego, Gabriel y yo de nombre Ana. En esta ocasión nos tocó hablar sobre la simbología de las tolerancias geométricas. Principalmente debemos saber qué son las tolerancias geométricas. Las tolerancias geométricas son la cantidad total que le es permitido variar a una dimensión específica. La tolerancia es la diferencia entre los límites máximo y mínimo. Es un lenguaje usado en el dibujo de diseño mecánico compuesto por símbolos que son utilizados para describir una pieza o un elemento y su variación permitida o tolerancia. Bueno, pues la tolerancia de la forma también es conocida como desviación de forma. Este es un concepto fundamental en el campo del diseño y la fabricación de componentes mecánicos. Y pues este término se refiere a las variaciones que se permiten de la forma geométrica ideal de una pieza o componente. Bueno, y pues por otro lado, esto nos sirve para asegurar que las piezas se ajusten correctamente y funcionen como se espera. Sin estas tolerancias no podríamos ser capaz de encajar ciertas piezas y que queden juntas, además de tener problemas. Los tipos que podemos encontrar más comunes de tolerancias de forma es la rectitud, y la rectitud se refiere a la forma específica que tan perfectamente debe de ser recto un objeto y que se aplica a través de líneas y no a planos, y esto se representa una curva en la línea central generatriz. Por lo tanto, la rectitud se usa para indicar la tolerancia de deformación de objetos largos. En términos más técnicos, esta tolerancia de rectitud es la dimensión de zona que delimita la desviación máxima admisible que puede tener la línea a la cual se aplica. Un ejemplo muy breve es que si tenemos algo perfectamente recto, esta tolerancia nos dirá cuánto puede desviarse de la rectitud perfecta. Otro tipo de desviación de forma es la planitud. Este tipo de tolerancia nos especifica la uniformidad de la superficie o qué tan exactamente recto debe ser un plano respecto a un objeto, y pues nos indica la desviación máxima permitida de una superficie real de un plano. Brevemente, si supongamos que tenemos algo que es perfectamente plano, la tolerancia de planitud nos dirá cuánto puede desviarse de esa planitud perfecta. Continuando con estos tipos que se consideran de los más comunes, pues nos encontramos lo que es la redondez. Este tipo de tolerancia nos indica la forma específica de qué tan perfectamente circular debe ser un objeto de su sección transversal, circular de un eje, agujero o cono. Y esto es la desviación máxima permitida respecto a la circunferencia de la zona máxima que está comprendida en un círculo. Y pues aquí sí tenemos, nos indica cuánto puede desviarse de su redondez perfecta. La cilindricidad, este tipo de tolerancia nos especifica qué tan perfectamente y exactamente debe ser un objeto circular y recto. Este valor representa cualquier distorsión en un cilindro, y en otros términos nos dice la diferencia de radios de dos cilindros coaxiales que limita el exterior e interiormente la superficie teóricamente cilíndrica. La tolerancia de perfil de línea. Esta nos indica la forma, la forma de una curvatura de una pieza diseñada según su diseño perfecto. Y pues esta línea tiene dos dimensiones que limita la cantidad de error para elementos de línea en relación con su verdadero perfil.
Y pues este último tipo de desviación de forma más común nos indica si la curvatura de una superficie en una pieza está perfectamente diseñada según a su diseño inicial. A diferencia de la otra, el perfil de una línea, esta tolerancia involucra toda la curvatura especificada y pues nos puede indicar la desviación máxima permitida respecto a un plano. Bueno, pues yo voy a hablar de las tolerancias de orientación. Como primera tenemos el paralelismo. Esta se indica como dos líneas diagonales paralelas que no se tocan entre sí. Esta controla la alineación paralela de dos superficies o ejes. Esta tolerancia es crucial en piezas que deben deslizarse, rotar o encajar con otras partes de manera precisa. Algunos ejemplos de tolerancias de paralelismo es el eje de un motor. Este debe ser paralelo para que los engranes y poleas se alineen correctamente y transmitan la potencia de manera eficiente. Otro ejemplo pues son las guías lineales. Es una herramienta y una máquina que debe ser paralela para permitir que las piezas se deslicen suavemente sin atascamientos. Otro ejemplo son las ranuras de montaje. En un dispositivo deben de tenerlas paralelas ya que los accesorios se pueden insertar y alinear fácilmente. Como segunda tenemos la perpendicularidad. Es una tolerancia de orientación que controla la alineación de ángulos rectos entre dos superficies o ejes. Es crucial para ensamblajes. Esta se representa como una T invertida en los planos y para indicarse ya de manera dibujada pues es punto y línea, perdón. Algunos ejemplos son las caras de una caja. Deben ser perpendiculares para mantener una forma regular y evitar deformaciones. Como segundo ejemplo, pues son los chaflanes y esquinas. En una pieza deben de ser perpendiculares para lograr una apariencia nítida y profesional. Como tercero tenemos los soportes de montaje. Deben ser perpendiculares a la superficie de montaje que generalmente son las paredes para asegurar un ajuste firme y estable. Como tercero tenemos la angularidad. Es una tolerancia de orientación que controla el ángulo entre dos superficies o ejes. Esta tolerancia es crucial en piezas que deben encajar o acoplarse con otras partes a un ángulo específico. Se indica como una V acostada hacia la derecha y siempre van acompañadas del ángulo que las regula. Algunos ejemplos de tolerancia de angularidad son las bisagras de una puerta, que deben de tener una angularidad precisa para permitir que la puerta se abra y cierre suavemente. Esta gira a 360 grados. Otro ejemplo son los dientes de engranajes. Los dientes de los engranes deben de tener una angularidad específica para engranar correctamente con el otro engrane y transmitir la potencia de manera eficiente. Oigo, y tú te quedas aquí hasta ¿Qué es, qué es una tolerancia de centrado total? Esta es una medida que especifica cuánto puede estar desplazado el centro de un objeto o una pieza con respecto a su ubicación ideal o requerida. En esencia, es la suma de las tolerancias del centrado individual en ambas direcciones, ya sea horizontal, vertical. Por ejemplo, para determinar el margen total de un error aceptable, esta medida es crucial en ingenierías y en fabricación para asegurar que los componentes se ajusten correctamente entre sí y para garantizar la Yo voy a hablar sobre las tolerancias de ubicación. Hay diferentes tipos. El primero es por posición. La tolerancia de ubicación de posición se especifica a la ubicación exacta de una característica o elemento dentro de un rango específico. La tolerancia de precisión establece la distancia permitida entre la ubicación real y nominal. Como podemos ver en el ejemplo, el eje del taladro desde encontrarse en el interior de una zona de tolerancia cilíndrica de diámetro, que en este caso es de 0.05 milímetros, cuyo eje está en la posición teórica exacta con relación a los planos de referencia C y D. Otro tipo de tolerancia de ubicación es por coaxiabilidad. La zona de tolerancia, en este caso, es la condición en la que dos o más ejes
agujeros o elementos cilíndricos comparten el mismo eje central o línea de simetría, ya que especifica cuándo pueden desviarse los ejes. Como podemos observar en el ejemplo, el eje del cilindro indica por el rectángulo de tolerancia que el centro debe encontrarse en el interior de una zona cilíndrica de tolerancia diámetro, que en este caso es de 0.08 milímetros. Otro tipo de tolerancia es por concentricidad. Viene siendo parecida a la coaxiabilidad, pero se aplica especialmente a dos o más círculos donde los centros de los círculos están en la misma línea, como podemos observar en el plano que se presenta. Las líneas de referencia nos permiten visualizar que ambos círculos se encuentran centrados. Y por último, la tolerancia de ubicación simétrica se refiere a la condición en la que unas características o elemento es igualmente distribuido con relación con un plano, eje o punto o relación. Esta tolerancia se especifica cuando pueden desviarse las características de ser simétricas, como podemos observar en el ejemplo. El plano de simetría de la ranura debe estar contenido entre dos planos paralelos separados, que en este caso es de 0.025 milímetros, y colocados simétricamente respecto al plano de simetría que especifica la referencia A. Cabe resaltar que tenemos símbolos asociados o diferentes como se muestran en la siguiente imagen, los cuales están encerrados en medio de un círculo. La E es el símbolo que indica la independencia mutua de la tolerancia dimensional y la tolerancia geométrica. Además, esta misma especifica más allá de la forma perfecta. La F significa estado libre. Este símbolo indica una deformación más allá de la tolerancia dimensional o de la geométrica en un estado libre. La L es la condición de material mínimo. Sin en cambio, más adelante vemos la M, que esto significa el material máximo que contiene una pieza o la cantidad que se le quiere agregar a una. La P significa la zona de tolerancia proyectada. Este símbolo indica la tolerancia aplicada a la protuberancia de una característica. Concluyendo con este tema, las simbologías de tolerancias geométricas desempeñan un papel crucial en la industria de la ingeniería y el diseño, ya que estas mismas permiten dar dimensiones y información de las características de una pieza. Estas simbologías proporcionan una estandarizada y comprensible de comunicar las tolerancias a los fabricantes y o involucrados del mismo proceso que se puede encontrar. Las simbologías y tolerancias geométricas además aseguran que las piezas se ajusten correctamente. ¿Esto qué quiere decir? Que quiere que se ponen de una manera perfecta. Bueno, pues de acuerdo a nuestra exposición y sobre lo que yo investigué, puedo concluir que la simbología de tolerancias geométricas es fundamental para garantizar la calidad y la precisión en la fabricación de componentes mecánicos. Y pues a través de esto, este tipo de aplicaciones de tolerancias geométricas facilitan la comunicación de los requisitos de diseño y pues además establecen estándares que son muy importantes para mantener la funcionalidad y la intercambiabilidad de las piezas en los productos. Y pues por el otro lado es interesante ya que esto contribuye al proceso de diseño para asegurar la calidad y cuando sabemos qué significado tiene cada símbolo, pues lo podemos aplicar en distintas ocasiones según corresponda. Hecha, podemos definir que la simbología de las tolerancias geométricas es fundamental para garantizar la calidad y precisión
la fabricación y diseño de piezas mecánicas. Estas mismas tolerancias permiten especificar de manera clara y precisa los límites de variación aceptables en las dimensiones y formas de las piezas, lo que ayuda a evitar problemas de ajustes, funcionamiento y ensamblaje. Para continuar con la presentación, concluyo que la simbología de las tolerancias geométricas desempeña un papel fundamental en la ingeniería y la fabricación, ya que proporciona un lenguaje común para comunicar los requisitos de precisión en la producción de componentes mecánicos, ya que al utilizar símbolos específicos y estándares reconocidos internacionalmente, como los definidos por la norma ASME e ISO, los ingenieros pueden establecer límites claros y precisos para las dimensiones y formas de las piezas, lo cual ayuda a que estas tolerancias geométricas incluyan características como las perspectivas, la circularidad, la cilindridad, entre otras. Cada símbolo representa un aspecto particular de la forma o la orientación de una característica y su aplicación correcta asegura que las piezas se ajusten a los requisitos de diseño y funcionamiento requeridos.